Qué gusto estar aquí. Y bueno, pues ya saben, Yoli Milanés de Una Sonrisa al Dolor. Y deseo presentarles con mucho gusto al doctor Salvador García Maturano. Él es un médico reumatólogo certificado eh, por el Consejo Nacional de Reumatología. Él es egresado del Hospital General de México por parte de la UNAM. Él está adscrito al Centro Médico ICEMIM de Toluca y ponente también en varios cursos para el examen de aspirantes a residencias médicas. Y él nos va a presentar un tema muy interesante. Nos va a hablar de la espondilitis anquilosante, manifestaciones clínicas y evolución de la enfermedad. Adelante, los dejo con el doctor Salvador. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. A ver, ¿ahí ven mi presentación? Sí. Perfecto. Lo subimos un poquito. Muy bien, pues bueno, agradecido por la oportunidad y feliz, ¿no? Que podamos contribuir un poquito con esta semana para ustedes, los pacientes, ¿vale? Entonces, el tema es espondilitis anquilosante. Obviamente para los que tienen la enfermedad es conocidísima, para los que no, creo que sería un tema raro y que sería importante que lo entendieran. Por eso me planteé estos objetivos y entre comillas, esta sería la agenda, ¿no? El contenido que tocaríamos sería primero entender el dolor lumbar, cuáles son los posibles orígenes o causas del dolor lumbar. Después, propiamente dicho, ¿no? Entender la espondilitis anquilosante, a qué se refiere esta enfermedad y cuál sería la diferencia entre espondilitis anquilosante y espondiloartritis. Después, ¿qué tanto se requiere, ¿no? ¿Qué tantos estudios, qué tanto tendríamos que hacer para identificarla tempranamente? Y cómo vamos en el tratamiento de la misma y su importancia, sobre todo del inicio temprano para el mismo. Entonces, creo que tenemos que entender por cifras, ¿no? A veces es muy fácil darnos una idea por las cifras de epidemiología, qué implica tener dolor lumbar. Sabemos que a todos nos puede doler, ¿no? La espalda baja en algún momento de la vida. Por ejemplo, es el quinto síntoma más común que provoca visitas al médico. Todos hemos solicitado atención médica o algún medicamento por el dolor en la espalda, afectando aproximadamente el 80% de las personas a lo largo de su vida, ¿vale? Es crónico ya cuando supera los 3 meses. Cuando te dura más de 3 meses, ahí sí reduce mucho, ¿no? La incidencia a un 20% de la población, por ejemplo, en Estados Unidos, pero obviamente un 20% no es despreciable. Y entonces cuando hablamos de un dolor lumbar crónico es cuando empieza a ser, ¿no? Un poquito opción pensar en una enfermedad inflamatoria como lo es la espondiloartritis. Pero eso no es todo, porque el dolor lumbar es la principal causa de pérdida de productividad en todo el mundo, medida en años. ¿Cuántos años pierde el paciente y la población en general de productividad laboral, ¿no? Medida en años por dolor lumbar, imagínense. Principal causa de años vividos con discapacidad en 126 países. ¿Qué tanto influye, ¿no? En tus años con disfunción, con dificultad para realizar actividades? Tu mismo trabajo, ¿no? En muchísimos países es la principal causa de esto. Entonces, importante. Ahora, la pregunta, ¿es grave? Pues depende porque la mayoría de las causas no lo son. Y si bien la espondilitis anquilosante o la espondiloartritis no es una comorbilidad, no es una patología que te vaya a matar de primera instancia, obviamente es delicada y tenemos que hablar del tema. Entonces, las causas de dolor lumbar siempre se tiene que entender que las principales van a ser de origen muscular o ligamentario, ¿vale? Los músculos que tenemos justamente insertados en la columna vertebral y que nos permiten flexionar, extender, rotar, inclinar, hacer los movimientos que hacemos con el tronco, principalmente pueden lesionarse, desgarrarse, contundirse, ¿no? Espasmarse. Todo este tipo de patologías mecánicas van a generar el 60-70% o más de las causas de dolor lumbar, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante, eso es lo más común, ¿vale? Los músculos o los ligamentos. No nada más pueden doler esos, también pueden doler los discos intervertebrales. Hay patologías, por ejemplo, las hernias del núcleo pulposo, el disco intervertebral, justamente que está entre cada cuerpo vertebral, puede lastimarse, puede eclosionar, ¿no? O salirse el núcleo pulposo del mismo. Esta es la raíz nerviosa que pasa por ese nivel y entonces si se comprime por una hernia discal, puede generar molestias desde dolor hasta síntomas como adormecimiento, como hormigueo, dificultad para sentir, ¿no? En algunas partes de las piernas,
¿no? Justamente por la alteración en la raíz nerviosa, por la hernia discal. No nada más se puede generar esto, sino también hay estenosis, ¿no? Foraminal, o sea, disminución del calibre o del espacio que tiene la raíz nerviosa para salir por ahí, y entonces eso también te puede generar síntomas desde dolor hasta los que estaba comentando, ¿no? Con irradiaciones hacia piernas, dificultad para moverte, debilidad, ese tipo ese tipo de síntomas, perdón, ¿no? Asociados además al dolor lumbar. Después del disco intervertebral también tenemos, por ejemplo, alteraciones de la médula espinal, ¿no? El canal medular, que justamente es este, y por aquí pasa la médula espinal, puede disminuir su calibre, y entonces vean cómo aquí, ¿no? Más abajo puede reducirse el calibre, ya sea por una espondilolistesis, un desplazamiento de la vértebra, ¿no? Alteraciones estructurales, mecánicas, que comprimirían, ¿no? En la médula espinal, y que entonces, además de dolor lumbar, también nos generaría problemas para movernos, irradiaciones, ¿no? Hacia algún dermatoma, se llama ese territorio que inerva algún nervio en la pierna, en el pie, ¿no? ¿Vale? O sea, quiero que me entiendan que no nada más te daría dolor lumbar, sino también nos daría alteraciones, ¿no? A nivel distal en las piernas, en alguna región en específico. También las vértebras te puede doler, ¿no? Casi siempre por fracturas vertebrales. Esto casi siempre pensar en una paciente arriba de 60, 65 años, en la posmenopausia, las mujeres lamentablemente le sufren más de osteoporosis, entonces esta disminución de la densidad mineral ósea, ¿no? De la calidad del calcio en el hueso puede generar fracturas, fragilidad en el hueso, y en las vértebras obviamente es un hueso esponjoso que no están exentas de sufrir fracturas, y eso obviamente puede tener problemas de dolor, ¿no? Dolor lumbar. Y entonces, ya adentrándonos justamente, ¿no? en la enfermedad articular espondilítica, pues entonces, ¿qué se puede inflamar? Se puede alterar las articulaciones interfacetarias que están justamente en la región posterior, ¿vale? La región posterior de las articulaciones de cada cuerpo vertebral, uno con otro, ahí se puede inflamar, o bien se puede inflamar los ligamentos que se insertan en las porciones anteriores de los cuerpos vertebrales. Y entonces, si se inflaman constantemente, se pueden calcificar. Y eso es lo que nos traduciría estos crecimientos óseos, proliferaciones que se llaman entesofitos, que les vamos a decir puentes óseos para fines prácticos, y que entonces esto nos va a estar limitando la movilidad del paciente. Justamente entonces, entrando al tema del espondilitis anquilosante, ahí sí es donde los reumatólogos, ¿no? Estamos para identificar justamente esas causas inflamatorias de dolor lumbar, tanto por las vértebras como por las sacroiliacas, estas articulaciones donde justamente entre el ilion y el sacro, y que ahí sí nos van a generar un tipo de dolor lumbar inflamatorio específico. Cualquiera de las dos articulaciones se pueden afectar. Y entonces tenemos que presentarles un caso típico de un paciente con espondiloartritis, en este caso sí, espondilitis anquilosante, ¿vale? Y que me llegó apenas a la consulta, para que me entiendan la importancia de una buena atención y sospechar de manera temprana una enfermedad como estas. Es un hombre de 38 años que es un médico general, que va al gimnasio 5 veces por semana desde hace 4 años. Consume tabaco, sí, ¿no? A razón de 3 cigarrillos al día. No consume alcohol, no consume drogas, niega comorbilidades, niega alguna otra enfermedad, ¿vale? Y el motivo de consulta es porque inició hace 2 años con dolor lumbar, ¿vale? Notaba predominio nocturno y predominio matutino, hasta que cambió su colchón 3 veces. Él notaba que cuando se acostaba, ¿no? En las noches empezaba mayor dolor, ya le dolía en el día, pero en las noches aumentaba un poco el dolor, se quedaba quieto, se acostaba, lo despertaba el dolor, y tanto así que hasta cambió su colchón 3 veces, imagínense. Y despertaba con el dolor también, ¿no? O sea, es característico justamente esa predominancia, ¿no? En las noches, cuando estás acostado, cuando estás en reposo, y que entonces también aumenta cuando disminuye la temperatura ambiental, que es en las mañanas. En muchas ocasiones lo llegaba a limitar para actividades como caminar, trabajar en su consultorio o ir al gimnasio. Entonces, imagínense, ya dificultaba ciertas actividades aparentemente normalitas o sencillas, que ya implicaba cierta dificultad para hacerlas. Entonces, como buen médico, comenzó a consumir desde un principio naproxeno, a veces diclofenaco, posteriormente toricoxib, con buena respuesta. Él conocía las dosis, era médico general, entonces no había problema, ¿no? Se tomaba su analgésico, mejoraba un rato, podía hacer sus cosas y listo. Y así se la llevó un muy buen rato. Confirma que sí tenía rigidez al despertar, interrogándole dirigidamente, eso es lo que hacemos, ¿no? En la consulta médica.
Sí tenía rigidez al despertar, ¿no? Se le pregunta a veces al paciente, ¿has notado cuando despiertas, cuando te levantas, que te cuesta trabajo empezarte a mover por rigidez, por dureza, ¿no? A veces te dicen que están tullidos, a veces te dicen que están entumidos, pero una sensación de dificultad para empezarte a mover, que mejoraba después de una ducha caliente o hasta mediodía, cuando ya salía el solecito. Ahí se sentía un poco mejor y se sentía que se podía mover más fácil. Pero cada vez que se sentaba en el consultorio, notaba rigidez al incorporarse. Otra vez, empezaba o entraba en un periodo de reposo, se sentaba, ¿ok? 10, 15 minutos, y para empezarse a mover, otra vez costaba demasiado trabajo volverse a mover. Pero si se mantenía activo, te decía, caminando, realizando actividades sencillas, no dolía tanto, ¿ok? Mejoraba en la sensación, se empezaba a mover, entonces trataba de mantenerse activo, pero si otra vez se sentaba, el quedarse en reposo era un martirio nuevamente. Dirigidamente le interrogamos si había fatiga, un cansancio generalizado, una hiporexia, o sea, disminución del apetito, le bajaba el apetito, malestar general, los cuales confirmó. Dirigidamente les decía, ¿no? Bueno, yo le pregunté si notaba que desde hace tiempo, ¿no? Bajaba el apetito, ya no comía bien, no tenía energía a la hora de levantarse, y me dijo que sí. Eso es muy importante. Y entonces había ido con 2 ortopedistas, 3 fisioterapeutas sin lograr mejoría permanente, ayudaba un poco en los analgésicos que le daban, la fisioterapia que le daban, pero después otra vez reincidía. Menciona que le realizaron radiografías, pero con reporte normal, y sí, tiene 2 años, no esperarías una repercusión importante en las radiografías, y entonces decían, no, no tienes nada, ¿no? Seguramente es muscular. Llegó a nuestra consulta por un cuadro agudo de inflamación en su rodilla izquierda. Eso ya le había pasado algo similar en los meses previos, a veces la derecha, a veces la izquierda, pero le asociaba él a posibles lesiones ligamentarias por el gimnasio. Entonces, pues sí, lo más seguro para él, según sus conclusiones, era, pues seguramente cargué algo más pesado, me sobrecargué en el gimnasio, ¿no? Me lastimé ahí algún ligamento, se tomaba otra vez el naproxeno, mejoraba unos 3, 4 días, y listo, se desinflamaba. Justo es el cuadro típico del paciente con espondiloartritis. Entonces, ¿qué hicimos en reumatología? Exploramos, ¿no? Adecuadamente, porque justo es esto, vamos dirigidos. Cada especialidad tiene sus sesgos, tiene sus facilidades. Tenemos una experiencia específica para en dónde sospechar un paciente que sí se está inflamando. No es que se haya lastimado o se esguinzó nada más el cuello. Es un paciente que tiene 2 años. Acuérdense de eso, 2 años en un paciente hombre de menor a 40 años. Sí, piénsalo, ¿no? O sea, sí, sí es posible un dolor lumbar inflamatorio, porque entonces cuando lo revisamos, no había casi dolor en músculos paravertebrales, tú le palpé los músculos, ¿no? Paravertebrales alrededor o adyacentes a la columna, y realmente no había tanto dolor, pero el dolor sí lo encontrábamos cuando tocábamos los procesos espinosos, cada huesito, cada vértebra de la columna dolía, justamente es el que le despertaba. Encontramos 8 puntos de entesis positivos, que son justo donde las entesis se insertan. ¿Dónde es? ¿Qué es una entesis? Es justamente el sitio donde se inserta el tendón o ligamento al hueso. Entonces son salientes óseas que podemos palpar. Y, por ejemplo, les pongo aquí la imagen, ¿no? Aquí en la unión de las costillas con el esternón, las crestas ilíacas, se insertan muchos tendones de varios músculos en las crestas ilíacas arriba de la cadera, ¿vale? Aquí es muy característico el dolor en el punto donde se inserta el tendón aquileo, en el talón, en el calcáneo. Entonces encontramos 8 puntos de entesis positivos en este paciente. Hasta me dijo, ¿y cómo sabes que ahí me iba a doler, ¿no? Entonces lo conocemos, sabemos cuándo identificar este punto doloroso en donde se inserta la entesis. Y entonces le hice esta maniobra, ¿no? Que no es patognomónica ni mucho menos, eh, no es la superexploración física, pero sí nos da mucha herramienta, mucho argumento para poder sospechar que sí se está inflamando la sacroiliaca. Hacemos una abducción, justamente esto que ven, una abducción forzada de una de las piernas, lo hacemos en los 2 lados, y una presión constante en la cresta ilíaca del otro lado, ¿no? Y despiertas, tú quieres despertar el dolor de la espalda, que es lo que más le está molestando. Y salió positiva en este paciente. Revisé las radiografías de este paciente y pues no había hallazgos significativos. Justamente los ortopedistas que le habían revisado y le habían dicho, pues no tienes nada, pues radiográficamente no tenía nada. Eso tenían razón, ¿no? Las sacroiliacas son justamente esas articulaciones que evaluamos en las radiografías de pelvis. La pedimos específicamente un tipo de radiografía, no es la de pelvis normal, ¿ok? Pero las articulaciones se veían más o menos bien, ¿no? Se veían, si acaso, aquí un blanqueamiento en la orilla del ilion, pero nada que nos explicara, por lo menos en la radiografía, tanto dolor. La columna vertebral, la columna lumbar,
sea, esta valoración, esta proyección anteroposterior y esta proyección lateral, se veía muy bien en los cuerpos intervertebrales, había un buen espacio entre cada uno de ellos. Las esquinas que nos fijamos, las esquinas anteriores donde se insertan, acuérdense, los ligamentos, no había encuadramientos, no había esquinas brillantes, que es lo que nosotros valoramos, no había crecimientos óseos, los entesofitos que les comenté la otra vez, o en la otra diapositiva, no las había, radiografías normales. Pero entonces, ¿cómo confirmamos la inflamación? Tenemos herramientas sanguíneas, séricas, ¿no? Que podemos medir justamente bioquímicamente en la sangre y que nos hablarían de qué tan probable es que el paciente se esté inflamando, ¿vale? No si tiene espondilitis o no, solamente si está inflamando o no en el contexto de un paciente que está con dolor lumbar. Le medimos proteína C reactiva, le medimos velocidad de sedimentación globular y le medimos una biometría hemática. Y sí, salió positiva. Salieron ambas, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, son reactantes de fase aguda, se llaman. Se elevan cuando hay inflamación en el cuerpo. También a veces hay confusión porque también se pueden elevar cuando hay infección en el cuerpo. Pero en este contexto del paciente, pues no había otra causa que nos hablaría, otra posibilidad de una infección concomitante. Entonces, lo más seguro es que hubiera inflamación y en este caso a nivel del esqueleto axial. Y la biometría hemática lo que resaltaba era que las plaquetas estaban un poco elevadas, lo cual confirmaba cierta reacción inflamatoria en la sangre. Por eso es que realizamos resonancia magnética y miren cómo esto es la articulación sacroiliaca, todo esto es el sacro y estos son la parte que se ve del ilion. ¿Okay? Lo que evaluamos es justamente las articulaciones sacroiliacas y el hueso que está adyacente a las articulaciones, tanto del lado sacro como del lado del ilion. ¿Vale? Lo normal es que viéramos todo el sacro de este color, de esta intensidad, gris oscuro. Pero vean cómo está blanquecino todo el trayecto o todo este hueso que está adyacente a la articulación está blanquecino, está brillante, está inflamado. ¿Vale? De esa manera nos damos cuenta que está inflamado en las sacroiliacas el paciente. Y entonces quiero resaltar que el dolor lumbar inflamatorio es justamente este, que mejora con el ejercicio. Si se mueve el paciente, mejora un poco. Quizás no desaparezca, pero sí mejora. Pero una vez que reposa, no mejora y además puede empeorar. ¿Ok? El paciente se acuesta, se sienta y empieza el dolor. ¿Ok? Hay un dolor nocturno que mejora al levantarse y hay una edad de inicio menor a 40 años, casi siempre. Es muy característico esto. Pacientes menores a 40 años con dolor lumbar crónico de ese tipo de características, piensa en dolor inflamatorio. Puede haber un dolor glúteo alternante, se puede irradiar o bajar el dolor hacia las pompas, a veces pompa derecha, pompa izquierda, el glúteo, y eso puede referirlo el paciente y es sugestivo de la rigidez, lo que les decía, el paciente la tenía, rigidez mayor a 30 minutos, ¿no? Decía el paciente, hasta que salga el sol, hasta que me baño con agua caliente, puede empezarse a mover mejor. Y persiste más de 3 meses, así como el inicio insidioso empieza a aumentar progresivamente, poco a poco. A eso se refiere un inicio insidioso, lo cual contrasta con el dolor lumbar mecánico. Aún así, aunque un paciente tenga estas características, menos del 50% de estos pacientes son finalmente diagnosticados con espondiloartritis, ¿vale? No nos asegura nada, pero sí nos da muchas herramientas para pensar en este tipo de causa, ¿vale? Porque contrastando con el dolor lumbar mecánico, mejora con el reposo tú te acuestas, tú te sientas, descansas y mejora. Cuando te esguinces, ahí tienes un espasmo, una contractura, ¿no? La misma fractura puede disminuir cuando tú no te mueves, cuando estás en reposo. El dolor empeora un poco en el horario vespertino, ¿ok? Cuando ya pasó cierta parte del día, ya hiciste algunas actividades, ¿no? Y empezó el dolor más. No en la noche, sino más bien ya en la tarde del día, ¿ok? Ya dependió de lo que hiciste en el día. Ese es un dolor mecánico. ¿Hay un inicio agudo o factor mecánico evidente? Sí, a veces casi siempre se acuerda. Es que sí, a lo mejor me lastimé cuando cargué esta cubeta, me lastimé cuando cargué al bebé, etcétera. Entonces hay un factor evidente, por lo menos a la memoria del paciente. No hay rigidez matutina, por lo menos no más de 10, 15 minutos. Empeora con la actividad. En algunas actividades, en algunas posiciones empeora. No, me agaché y me dolió. Caminé y me dolió, corrí y me dolió. Ese tipo de dolor es mecánico y casi siempre en mayores de 30, de mayores de 50 años. Vean este estudio donde todos los pacientes tenían dolor lumbar y la mayoría tenía dolor lumbar mecánico, ¿vale? Un poco más de 100 pacientes donde las causas de dolor era hernia discal, era osteoartrosis en columna, un desgaste articular, esguinces lumbares, enfermedades congénitas o estructurales, que no nos vamos a detener en eso, pero causas mecánicas, fibromialgia, osteoporosis, fracturas vertebrales, escoliosis, desviaciones de la columna.
causas de dolor lumbar mecánico. Y entonces, si tenemos un dolor lumbar inflamatorio, entonces tenemos que evaluar si el paciente tiene otros datos, como cuáles. Artritis. Siempre asocian ustedes, los pacientes, artritis a reumatoide, pero el reumatoide es el apellido, es un tipo de artritis, pero la artritis significa inflamación articular. ¿Cuáles articulaciones se pueden inflamar en esta enfermedad? Se pueden inflamar casi siempre rodillas, tobillos, tarsos, que justamente es el empeine, ¿ok? Y algunas a veces las metatarsofalángicas, que es justamente donde pisamos en el pie, en el arco transverso del pie, ahí puede doler, pueden inflamarse. Entonces, esas artritis periféricas que la tenía el paciente, les digo, rodilla izquierda, rodilla derecha, es muy característico en la mayoría de los pacientes. La entesitis, lo que habíamos dicho, el sitio donde se inserta el tendón sobre el hueso, este es un punto de entesis. Y hay entesitis, que es lo que evidenciamos con los puntos de entesis positivos en este paciente. La uveitis es un cuadro inflamatorio del ojo, de la cámara anterior del ojo, que es la uvea o la coroides, y que no es un simple ojo rojo que tuviste mucho tiempo en la computadora y me empezó a arder. Es un ojo rojo doloroso que duele cuando mueve los globos oculares, que casi siempre es de un ojo nada más, que va a tardar días y que requiere atención urgente por el oftalmólogo. Tú le preguntas dirigidamente, el paciente no lo tenía, no lo había tenido, pero sí es muy común que a veces debuten con un cuadro de uveitis y que el oftalmólogo te lo refiera, ¿no? Porque hay que estudiar si el paciente puede tener o no de este tipo de enfermedades. Dactilitis es una inflamación de la vaina tendinosa de un dedo, uno o dos dedos, no más, y que vean cómo se inflama todo el dedo. O sea, a veces se les dice dedo de salchicha, casi no duele, pero el paciente sí se acuerda como, sí, a veces tiene un dedo de salchicha, el segundo, el cuarto, casi siempre en los pies, ¿ok? Pero sí, es justamente la inflamación de la vaina tendinosa de este dedo. Hay que interrogar dirigidamente si el paciente ha tenido familiares, tiene familiares de primero o segundo grado con alguna enfermedad similar. Quizás no sepan el nombre, pero sí hay que preguntarle si algún familiar, hijo, hermano, papá, tío, abuelo, tiene alguna enfermedad articular con dolores crónicos, inflamatorios, con ciertas deformidades articulares, con cierta limitación para levantarse. Este tipo de padecimientos por lo menos sí conocen que sí está enfermo de algunas articulaciones o que lo ve el reuma o que tiene alguna enfermedad. Hay que interrogarlo dirigidamente. Lo que decíamos, la proteína C reactiva elevada, reactantes de fase aguda elevados, hay que solicitarlo para evidenciar si se está inflamando o no el paciente. Y la presencia de enfermedades como psoriasis o Crohn, psoriasis justamente es una enfermedad que le decía el doctor Menchaca, ¿no? Placas con base eritematosa, base rojiza o rosita, en algunas salientes óseas como codos, rodillas, atrás de las orejas, alrededor del ombligo, entre los dos glúteos, ahí en la región de la espalda baja, son placas con escama, ¿no? Y entonces, esta enfermedad muy común y que el 30% de pacientes con psoriasis pueden desarrollar este tipo de espondiloartritis. O bien, enfermedad de Crohn, que seguramente pocos lo conocerán como paciente, pero son enfermedades Crohn o CUSI, así se llaman sus siglas, no sobre todo de CUSI, que se inflama el intestino, se inflama el colon o varias partes de él, y pues son pacientes que le sufren de diarrea crónica, con sangre, con moco, bajan de peso, puede llegar a dar fiebre, hay dolor abdominal concomitante y casi hay pacientes que nos lo refiere el gastroenterólogo justamente por estas enfermedades. Tienes que interrogar todo en esta consulta médica. El HLA-B27, sin entrar en detalles, es importante que entiendan que es una variante genética que está presente en más del 90% de pacientes con espondilitis anquilosante, pero este gen explica 20 a 44% de esta enfermedad, porque hay muchas otras variantes, 113 hasta ahorita, genéticas identificadas que pueden explicar otros factores de riesgo genéticos y no nada más el hecho de tener este HLA-B27, que lo tenemos que hacer en este tipo de pacientes, no el hecho de tenerlo te asegura tener la enfermedad, porque entre el 4 y 8% de la población en general es HLA-B27 positiva. Yo puedo tener el HLA-B27 positivo, implica cierto riesgo, sí, pero no el tenerlo quiere decir que tengas la enfermedad. Entonces, lo utilizamos en el contexto clínico adecuado, siempre en el contexto clínico adecuado, no nada más como cribado a todos los pacientes. La sacroilitis se va a evidenciar, como dijimos, en la resonancia magnética, justamente de esta manera, buscando hiperintensidades, ¿no? Lo brillante, lo blanco, en este tipo de secuencia de las sacroiliacas, ¿no? Que lo evidenciamos en la resonancia magnética, tanto en las sacroiliacas como en la columna. En esta secuencia, vean cómo se ve destruido, ¿no? Parte del cuerpo vertebral, y aquí en la otra secuencia se ve brillante. Y lo que brilla en este tipo de secuencias está inflamado, ¿vale? Entonces, de esa manera confirmamos que hay espondilitis o sacroilitis. Y entonces, ¿cuándo decimos que un paciente sí
tiene la enfermedad de espondiloartritis. Nótese que estoy diciendo puro espondiloartritis, porque ahorita vamos a ver la diferencia entre espondilitis anquilosante y espondiloartritis, ¿vale? Entonces tienes sacroiliitis en resonancia. Confirmas con resonancia que tienes la imagen sugestiva de inflamación. O bien tienes HLA de 27 positivos. ¿A quién le vamos a hacer estos estudios? Ya saben, al paciente que tiene menor a 45 años con un dolor lumbar de mayor de 3 meses. Este paciente se ganó esta consulta con reuma para descartar si sí o no tiene una espondiloartritis. Y entonces tienes sacroiliitis en la resonancia o tienes HLA de 27 positivo y le sumas uno o más de los datos clínicos sugestivos de espondiloartritis o bien dos o más datos clínicos sugestivos de espondiloartritis. ¿Cuáles son esos datos sugestivos? Los que ya dijimos. Dolor lumbar inflamatorio con esas características, artritis periférica, entesitis, uveitis, lo del ojo dijimos, dactilitis, lo del dedo, psoriasis, lo de la piel dijimos, cronocusis, lo del intestino, PCR elevada, ¿no? Reactantes de fase aguda elevados que confirman inflamación, antecedente heredofamiliar de primero o segundo grado y el HLA de 27 positivos. Tienes dos o más de estas características, ¿ok? Tienes espondiloartritis y te vamos a tratar y estudiar como tal. Todo para un diagnóstico temprano y tratamientos tempranos. Esa es la gran importancia de hacer todo este tipo de estudios y de este abordaje, porque quieres evitar esto. Nuestro objetivo es evitarle esto al paciente, que ya llegue 10 años después con estas limitaciones, que le cuesta trabajo levantarse, que le cuesta trabajo flexionar por lo menos un poquito el tronco, que le cuesta trabajo levantarse de la cama, salirse del carro, rotar su cabeza o su cuello, ¿no? Porque le están hablando de atrás y tiene que voltear todo justamente su tronco porque ya no es flexible su columna, ya se pegó su columna. Esto pasa porque en la radiografía se ve esto. Vean cómo se unen las articulaciones, ¿no? Crece tanto el hueso que se va uniendo. Vean aquí el puente óseo. Aquí vemos cómo estaba 2 años previos y 2 años después ya se unió. Entonces, si el hueso se une, imagínense, aquí vean cómo el hueso se une porque el ligamento se calcificó, se unió al otro cuerpo vertebral y entonces, ¿qué tanta movilidad tendría este paciente después? Eso es lo que queremos evitar con el tratamiento. Sin ningún tratamiento, ¿se acuerdan de la otra radiografía sacroiliaca? Cómo se veía la articulación, se veía la rayita. Aquí ya no hay, ¿no? Aquí ya se unió la articulación. Los crecimientos óseos unieron el hueso y entonces está limitado este paciente. Y entonces tenemos que entender, antes se pensaba que la espondilitis anquilosante se le podía decir a todos los pacientes con este tipo de enfermedades. Ahora ya sabemos que son caminos. Esta imagen nos ayuda mucho a explicar cómo son los diferentes caminos y fenotipos de los pacientes que pueden llegar a desarrollar la enfermedad. Empezamos con un dolor lumbar inflamatorio. Es un río que va teniendo diferentes caminos, diferentes riachuelos. Dolor lumbar inflamatorio, ahí todo se inicia. Pero entonces, ¿qué camino va a tomar esa agua? Ese camino, ese paciente más bien. Un riachuelo chiquito, ¿no? Que lamentablemente son los menos, por eso es muy de menor tamaño, que logran una remisión espontánea, 1 año, 2 años, 6 meses, un dolor lumbar inflamatorio cumplía características para esta enfermedad, pero después se remitió, se apagó la enfermedad, ya no hay más, ¿no? Son los pocos pacientes que llegan a un momento dado, inflamación por algún otro factor, habría que estudiar a esos pacientes qué factor les desencadenó esta actividad, pero después ya no volvió la enfermedad, pero son los pocos, lamentablemente, porque hay otro subtipo, otro camino, que sigue el río, y es una espondiloartritis axial no radiográfica, ¿no? Este paciente que acabo de ver tiene 2 años, hay inflamación, ¿no? Obviamente no entraría dentro de este tipo, ¿ok? Pero hay pacientes que tienen 5 años con dolor lumbar, automedicándose con antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Está con el dolor, pero tú le haces radiografías, le haces resonancia magnética y es muy poco o nada lo que ha progresado. Y entonces hay pacientes que todavía no la desarrollan, ¿no? Ahí se les llama espondiloartritis axial no radiográfica. Axial se refiere a que estamos hablando de columna, sacroiliacas o caderas, ¿vale? Es un esqueleto axial, el tronco. Y artritis periférica es cuando hablamos de rodillas, tobillos, tarsos, lo que habíamos dicho, periférico. Axial es tronco. Y entonces todavía no la desarrollan, es un camino todavía de manera temprana, que todavía no desarrollan complicaciones óseas. Hay pacientes que se desvían un poquito a una actividad quiescente de la enfermedad. Ok, no se apagan por completo, sigue teniendo la enfermedad, pero sí hay una actividad muy, muy baja, con dosis bajas de analgésicos, de antiinflamatorios, ok.
pero si se notan aquí, el riachuelo se vuelve a unir. Son periodos de meses o años que pueden llegar a tener actividad muy bajita, quiescente se le llama, pero después vuelven otra vez a una actividad inflamatoria persistente. Y entonces los últimos dos caminos es que siga siempre o un tiempo prolongada como una espondiloartritis axial no radiográfica sin daño estructural, con placas normales, con radiografías normales, y que entiéndase que este riachuelo o este río va a seguir siendo, va a estar muy largo hasta que vuelva a unirse o desviarse a una espondilitis anquilosante. Hay pacientes que siempre van a estar aquí, o bien que en algún momento dado se van a ir, ahora sí, a la espondilitis anquilosante. Y esta espondilitis anquilosante es justamente cuando ya hay un daño radiográfico importante, cuando ya vemos los cambios estructurales en las radiografías y que van a desarrollar complicaciones tardías. Eso es lo que quiero que me entiendan. Y entonces, datos importantes, que 15 a 20% de pacientes no radiográficos progresan a ser radiográficos en 2 años. O sea, es ese porcentaje de pacientes que estaban acá y que en algún momento dado de la enfermedad se fueron a la anquilosante. Ya desarrollaron el daño estructural y va a ser un buen porcentaje de pacientes. Entre más joven el inicio y mayor nivel de los marcadores de inflamación, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, peor pronóstico. Entre más pronto inicies, peor le va a ir al paciente en cuanto a los síntomas. El sexo femenino tiene más probabilidad de tomar el camino no radiográfico, ¿ok? Afortunadamente las mujeres tienen menos riesgo de desarrollar complicaciones estructurales, pero obviamente también les puede dar la enfermedad. El tabaquismo, mala noticia, es un factor de riesgo para una mayor progresión de la enfermedad. No para que te dé la enfermedad, pero sí para que progrese más rápidamente. El inicio temprano del tratamiento ayuda a mejorar el pronóstico, eso sí, seguro, en esta y en todas las enfermedades que nosotros vemos. Entre más temprano identifiques al paciente, lo empieces a tratar, mejor le va a ir. Y entonces el tratamiento, por último, tenemos el farmacológico donde ustedes conocerán todos esos tratamientos: diclofenaco, piroxicam, naproxeno, indometacina, etoricoxib, ibuprofeno, celecoxib, todos. Todos seguramente están pensando ahí en casa, es que a mí sí me hace el diclofenaco, ¿no? Mi favorito es el naproxeno, ese siempre me quita el dolor. No, indometacina nunca me quita el dolor y además me da gastritis, ¿no? Todos tenemos estos bien identificados, nuestro favorito y el peor, el que nunca nos hace, ¿no? No, ibuprofeno nunca me quita el dolor. Ninguno es mejor que otro. Hay pacientes que me dicen, ibuprofeno siempre me quita el dolor. Entonces, ninguno es mejor que otro, pero sí unos peores que otros. El diclofenaco te inflama mucho el hígado, ¿ok? El etoricoxib puede tener implicaciones cardiovasculares. Si tomas crónicamente etoricoxib, puedes infartarte un poquito más, ¿no? Un riesgo un poquito mayor que un paciente que no toma etoricoxib, por ejemplo, ¿no? Realmente no son dulces, pero el mensaje principal es nunca se toman juntos, nunca tomes naproxeno con indometacina, nunca tomes piroxicam con etoricoxib, siempre es uno a la vez, ¿ok? Y en este tipo de enfermedades siempre hay que tener en cuenta que son, sí, muy eficaces para reducir el dolor y la rigidez. Todos son igualmente eficaces, pero no todos son igual de seguros. Entonces siempre tenemos el paciente y el médico sobre todo, tenemos que identificar cuál es el mejor para él o cuál es el menos peor, siempre tomando en cuenta los factores de riesgo del paciente. No, este paciente no le puedo dar indometacina, no le puedo dar ningún AINE de este tipo, no selectivo, porque puede sangrar su úlcera que ya tuvo hace 10 años, ¿sí me entienden? Este paciente tiene 70 años, ¿no? En este caso, no representaría aquí un problema porque son pacientes normalmente jóvenes, pero obviamente van a llegar a una edad mayor. Entonces, siempre tenemos que considerar los factores de riesgo del paciente y las comorbilidades, las enfermedades actuales. Deben usarse continuamente en este tipo de enfermedades, pero siempre con dos asteriscos. Las guías te dicen, es mejor darlo continuamente, de manera periódica, de manera horaria, todos los días, para reducir el dolor, la inflamación y la rigidez, pero siempre con dos asteriscos porque hay que pensar que no toda la vida vas a tenerlo con antiinflamatorio no esteroideo. Siempre hay que intentar reducir la dosis o suspenderla si el paciente entra en remisión. Si el paciente va bajando el dolor, la inflamación y tú evidencias en el seguimiento que va bajando la inflamación y la enfermedad va apagándose, puedes reducir o debes suspender o reducir la dosis del antiinflamatorio no esteroideo. Parecen ser más eficaces si los pacientes reciben tratamiento temprano. Entre más temprano inicias, mejor le va a ir y mejor va a responder. Esto se los pongo porque siempre tenemos que considerarlo. Cada médico general o especialista tiene que tener en su consultorio esto claro, ya sea en la memoria o pegado en tu pared, en tu computadora, lo que sea, porque siempre tenemos que considerar que no siempre necesitas dosis altas
para bajar el dolor, tal dolor. A veces necesitamos un poquito de más dosis para desinflamar, pero nunca nos tenemos que pasar de las dosis diarias máximas. Eso es muy importante porque si bien aún con estas dosis puede ser tóxico el medicamento, imagínense si superan las dosis diarias máximas. Por lo tanto, por favor, toman en cuenta, ¿no? Esta charla parece que va a estar grabada y hay que consultarlo siempre. Las dosis máximas de un antiinflamatorio nunca se van a tomar juntos, principal mensaje, y otro, siempre cuidando la dosis máxima diaria, ¿ok? Y es que queremos lograr la remisión. ¿Cuánto tiempo vamos a durar con este tratamiento? Queremos lograr la remisión, que es cuando logramos un puntaje ASDAS menor a 1.3. Estos ASDAS, BASDAI, son calculadoras que nosotros utilizamos preguntándole ciertas cosas al paciente. O sea, ¿cómo describirías el nivel general de dolor en el cuello, la espalda, la cadera que has tenido del 0 al 10? Tu paciente das una calificación. ¿Qué tanto te sientes? ¿Qué tan mal te sientes? ¿Qué tanto dolor? ¿Qué tanto puntaje le das al dolor? Después, ¿qué tan activa ha estado tu enfermedad? ¿Qué tan mal ha estado tu enfermedad en promedio? En la última semana, tú das un puntaje. Después, ¿cómo describirías el grado de dolor o hinchazón en alguna otra articulación que no sea el cuello, la espalda o las caderas? Das un puntaje. ¿Cuánto dura la rigidez matutina al despertar? Tú le das un puntaje de acuerdo a tu tiempo. Y ya por último, evaluamos la PCR, la proteína C reactiva, medida en sangre. En base a eso, nosotros utilizamos esta calculadora y queremos siempre lograr un ASDAS, un puntaje menor a 1.3. ¿Ok? Este es el punto. ¿Cuándo empezamos a utilizar fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad? Farme. Convencionales, los que utilizamos en esta enfermedad es metotrexate o sulfasalacina. ¿Y cuándo los vamos a utilizar? Solo cuando hay artritis periférica. Acuérdense, ¿no? Rodillas, tobillos, tarsos. Cuando las articulaciones periféricas están afectadas, ¿no? Cuando no es posible escalar un farme biológico, también empezamos a utilizar este tipo de farme, ¿ok? Cuando tus articulaciones periféricas están inflamadas, porque cuando tu esqueleto axial, columna, sacroiliacas están inflamadas, va a ser muy difícil que logremos algo de eficacia con este tratamiento. Por eso se empiezan a hacer opción los fármacos modificadores de la enfermedad biológicos, que entiendo que en la siguiente plática van a hablar justamente de cuándo empiezan a ser opción, cuándo, en qué pacientes podemos utilizarlos, en cuáles no. Simplemente entender que hay otro tipo de tratamientos que son muy buenos, ¿no? Que empiezan a ser opción en la mayoría de los pacientes, pero que estamos muy lejos de asegurar un acceso a esto. A nivel institucional, nacional, legislativo, nos hace falta mucho, porque sí necesitamos que la mayoría de los pacientes tengan acceso a estos medicamentos que todavía son muy caros. Solamente cuando persiste, se les dice, solamente cuando persiste activa la enfermedad a pesar del manejo con AINE, con los otros que dijimos, antiinflamatorios no esteroideos. Por último, creo que era importante mencionar cuándo no utilizar o cuándo utilizar esteroides en este tipo de enfermedades. Realmente todos conocen, a todos les han mandado alguna dosis de metil. Lastimosamente es muy utilizada por los pacientes, por los médicos, ¿no? De primer contacto y especialistas también, cualquier gripa, cualquier dolor, les dan dexametasona, metilprednisolona, betametasona, ¿no? Prednisona, deflazacor, este tipo de esteroides. Por favor, no se automediquen con este tipo de medicamentos, no son poca cosa, te van a generar más problema a largo plazo y entonces solamente tienen indicaciones específicas en este tipo de pacientes. Se recomienda no tratar con glucocorticoides, con esteroides sistémicos, o sea, vía oral o intramuscular, realmente no. Solamente lo vamos a utilizar cuando hay sacroiliitis activa y puedes infiltrar esa articulación guiada por ultrasonido, guiada por un especialista, puedes infiltrar esa articulación con esteroide. O bien un punto de entesis, una entesitis que sigue activa, a pesar de un buen tratamiento, puedes infiltrar ese punto de entesis guiada por ultrasonido o por un especialista. Solamente en estos casos. Si no, no, por favor. Y entonces, por último, el ejercicio. ¿Podemos hacer ejercicio? Sí. El paciente con espondiloartritis va a tener mejor funcionalidad y menos dolor si hace ejercicio. ¿Qué ejercicios? Estiramiento, ejercicios de bajo impacto, ejercicios de flexibilidad. Todos estos movimientos de estiramiento, con o sin pelota, con o sin banda elástica, es necesario porque van mejorando la elasticidad, la funcionalidad y por lo tanto menos dolor, menos limitación. Pueden utilizar pelotas. Hay metaanálisis que confirman que sí hay un beneficio en la funcionalidad y en el dolor de este tipo de pacientes con banda elástica, etcétera. Y la natación, el ejercicio de, más que nadar como tal, ejercicio de estiramiento y relajación dentro del agua, que paciente que tenga acceso a esto sería muy, muy bueno para este tipo de pacientes. Programas de autoayuda mejoran muchísimo justamente en el entendimiento de tu enfermedad y mejoran tu calidad de vida. No es de, así como está la imagen, ¿no? De
ay, pobrecito, ¿no? Una palmadita en la espalda y vamos para adelante, no. Estos grupos de autoayuda ayudan, valga la redundancia, favorecen a que el paciente entienda que no es el único, ¿no? Lo que decían las escritoras, ¿no? Y el escritor hace un rato, el entender tu enfermedad, que no estás solo, el que hay otros pacientes justo como tú, que empezaron como tú, que entienden cómo te sientes y que además te pueden compartir su experiencia en el tratamiento, en su médico, en las dudas, ¿no? Las dudas que a veces tienes ante el médico que a veces no te da ese espacio, no se tiene el tiempo, no sé, diferentes causas, y que entonces estos pacientes sí te escuchan, ¿no? Que deberíamos hacerlo todos los médicos, enfermeras y demás, debemos escucharte como paciente, pero en este grupo de ayuda favorece muchísimo esto. Y entonces las asociaciones de pacientes, solamente encontré esta en internet. Entre más seamos, más podemos apoyar. Creo que estamos muy lejos de llegar como España, por ejemplo, el cuadro de aquí de la izquierda, son asociaciones, ¿no? Y fundaciones en España para esta enfermedad, para apoyo, asesoramiento, ¿no? Justamente este entendimiento y este acceso, ¿no? Te facilitan el acceso a un psicólogo, a un fisioterapeuta, a tratamientos, pacientes con bajos recursos, etcétera. Nos faltaría mucho más en este país para poder ayudar a paciente con espondilitis anquilosante, sabiendo que la mayoría de nuestros pacientes no tienen este acceso a la mayoría de los tratamientos hasta ahora disponibles. Por último, es importante estudiar, quiero concluir con que es importante estudiar el dolor lumbar siempre. La frecuencia tan alta en nuestra población obliga a una adecuada evaluación clínica. No tengas miedo de ir al médico por el dolor lumbar. Eso no te estoy diciendo no vayas al médico, no te estoy diciendo no te automediques y más bien hay que estudiar bien ese dolor lumbar, pero tranquilo, la mayoría de las causas no son graves. Sin embargo, recordar que la incidencia de una espondilitis anquilosante es baja. Por lo tanto, los estudios de imagen y de laboratorio deberían ser indicados e interpretados por un médico especialista. Es cuando ya entramos nosotros y estamos justamente insistiendo en el médico de primer contacto para que no, para que entienda la importancia de referir tempranamente a un paciente que está con un dolor lumbar de este tipo. Nuestro objetivo siempre será identificar la enfermedad lo más pronto posible, empezar un tratamiento adecuado otra vez lo más pronto posible, lo pongo reiteradamente de manera intencional, y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto es nuestro objetivo. Y tú, paciente, no te quedes con dudas, ni de tu enfermedad, ni de tu tratamiento. Ese es el principal mensaje y estoy atento a las preguntas que entiendo que nos la van a mandar.